Gracias, presidente. Este punto lo solicitó, la proponente es la diputada Gloria Bautista. Ella está exhortando a la Secretaría de Hacienda para que no desaparezca algunos programas sociales en el presupuesto 2016, cosa con lo cual estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, desde que ella propuso este punto a la fecha han pasado varias cosas, entre otras que el gobierno federal decidió aumentar el precio de la leche Liconza, que es uno de los programas sociales más importantes que costea el presupuesto federal. Y hay que señalar que el Consejo de Administración de Liconza subió de 4.50 a 5.50 el litro de leche, diciendo que quiere robustecer las finanzas de la empresa para que pueda aumentar la cobertura, es decir, quitarle a unos pobres para darle a otros pobres, es decir, redistribuir la pobreza, en lugar de que en una democracia pues se redistribuye la riqueza, no la pobreza. Pero además no dice en cuántos más se va a poder incrementar la cobertura de este programa social tan importante, lo que en los hechos significa un recorte al presupuesto de Liconza, lo cual nos parece inaceptable, siendo un programa prioritario destinado a personas pobres. Es inaceptable, pues, porque además no pudo ocurrir en un peor momento, ahora que se están dando las cuentas de las encuestas de pobreza, tanto del INEGI como del Coneval. A Liconza se le está olvidando el mandato de ley para el cual fue creada, que es un derecho social, la leche, y facilitar el acceso a personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, para que estas personas puedan tener esta leche fortificada. Si no están cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada esta empresa, hay que traer a cuentas a los funcionarios de Liconza para que expliquen cuáles son sus consideraciones para haber aumentado este precio de la leche, que es un bien indispensable. Pero además, aumentar el precio aleja la posibilidad del acceso a la leche justo a los más pobres. Para 2015, Liconza se fijó una meta de beneficiar a 6.5 millones de personas, tan solo 83,000 personas más, lo cual, además de parecernos pírrico, nos parece que el incremento de del precio de la leche no cumple con lo que incluso en la propia meta se está fijando Liconza. Y que unos beneficiarios paguen a otros no es una política pública que nos parezca lógica. El precio no debe, por lo tanto, incrementarse. Lo que debe de incrementarse es el presupuesto a este programa para que llegue a más gente, y debe de estudiarse el objetivo de este programa para que se cumpla con el objetivo de su creación. Debe también revisarse la eficiencia con la que opera este programa y la transparencia en sus cuentas y en el número de beneficiarios. Antes que aumentar el precio, debe de evaluarse si el presupuesto se está gastando eficientemente y si hay tela de dónde cortar, si hay funcionarios que pueden despedirse en lugar de aumentarle el presupuesto al precio de la leche, aumentar el precio de la leche a los más pobres. Si no alcanzara el presupuesto después de haberse hecho una medición, medir la eficiencia de este presupuesto, pues entonces debe de aumentarse el presupuesto, no el incremento. Lo digo en relación a los datos que se han dado a conocer por el INEGI, por el Coneval, de que en estos 2 años, en el primer bienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, aumentó el número de pobres. Esto es sumamente grave porque si uno mide el incremento de los pobres en términos per cápita, pues aumentó el número de pobres en 4.9%, lo cual es muy grave, que a pesar del aumento al presupuesto, a pesar de los objetivos que se han fijado, de todas maneras hay un aumento en el número de pobres.
la distribución del ingreso no ha mejorado, la economía ha crecido muy poco, pero ese incremento ha beneficiado solamente al capital, no ha beneficiado a la población. Y los datos que da el INEGI son gravísimos. Y después de que el INEGI dio los resultados de su encuesta, es cuando Liconsa aumenta el precio de la leche. Pareciera que Liconsa lo único que estaba esperando es a que pasara el mes electoral, el 7 de junio, para luego hincarle el diente a los más pobres. Esto nos parece absurdo. Hay que quitar a esos funcionarios que no están leyendo la realidad de nuestro país. La economía está creciendo poco, no está beneficiando a los pobres, está aumentando el número de pobres. Dice el INEGI que el 60% de la población no recibe ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, y que si bien el 10% de la población más pobre aumentó levemente sus ingresos, estos ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar la canasta alimentaria. Dicho de otra manera, no tienen ni para comer, que es justamente a la gente que recibe la leche Liconsa. Entonces, ¿cómo puede los funcionarios de Liconsa aumentar el precio de la leche cuando el INEGI está diciendo que esa gente no tiene ni para comer, no le alcanza ni para comer? La gente de extrema pobreza se vio beneficiada, pero son solamente 100,000 personas, ya que pasaron de 11.5 millones a 11.4 millones, o sea, bajó en 100,000 personas las personas en extrema pobreza, pero dejaron de ser extremadamente pobres para ser pobres, es decir, siguen siendo pobres. Por eso ofende estas medidas de gente tecnocrática que no sabe, no tiene la sensibilidad para gobernar, porque además el INEGI está diciendo que 40 millones de mexicanos están en situación de vulnerabilidad. Perdón, el Coneval está diciendo que 40 millones de mexicanos están en situación de vulnerabilidad. Sintetizo, 60 millones de pobres, de los cuales hay en extrema pobreza 11.4 millones de personas, pero a eso hay que agregarle 40 millones de mexicanos que están en situación de vulnerabilidad, es decir, que solamente les alcanza para una canasta básica. Si se enferman, si tienen un accidente o pierden el empleo o el ingreso, o lo saca el gobierno de una política social, como es el caso de Liconsa, regresan a la condición de extremadamente pobres. Bueno, esto es sumamente grave, y yo diría, hay que hacer eco de esta solicitud que hace la diputada Gloria Bautista, de que no desaparezcan programas sociales importantes, pero agregar que no se aumente el precio de la leche Liconsa, que los funcionarios comparezcan antes al Congreso de la Unión para dar cuentas de por qué quieren aumentarle la leche a los extremadamente pobres, siendo los datos del Coneval y del INEGI tal y como nos los están entregando. Es cuanto.